Sí. Bien. Yo lo hice. Sí. Entendí por qué tiraron esos resultados. Bien. Pero sé que el correcto es 1,25. Me parece genial. El resto, según Elizabeth era, ¿no? ¿La que me dijo? Sí. ¿Elizabeth o Micaela? ¿Quién me contestó? Elizabeth. Bien. Bueno, Eduardo, Micaela, Emiliano, ¿lo vieron? Yo, profe, no lo pude ver. No tuve tiempo. Bueno. Y míralo un poquito ahora, a ver. Según el, mirá, había que ampliar la foto, comprar un marquito, y esto era de 10 de alto por 15 de largo, y este tenía 25 de alto y no sabemos el largo, pero la idea era que calcularas el largo y en base a eso pudieras saber si la varilla era de 1,25 o la varilla era de 1,10. Y la idea era también ver por qué unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Y cuál de las dos es la correcta. Elizabeth ya me dio su opinión. Ahora después justificamos. ¿Ustedes saben calcular el largo de la imagen nueva? ¿O cómo lo calcularían? ¿Una idea por lo menos? Cero idea. Hay que ampliar una foto o una hoja o un trabajo que ustedes tengan sin que se deforme la imagen. Porque si ustedes lo amplían mal, se deforman. Entonces la idea era el concepto, ¿sí?, de cómo se ampliaba esto, para que me quedara bien la imagen y no se me deformara. Bueno, Elizabeth, contale a los chicos lo que hiciste. Bueno, en principio, bueno, el alto de la primera figura es 10 centímetros y se amplía a 25. ¿Sí? Entonces, y tenemos que el largo es de 15. Exacto, es de 15. Para que estos se mantengan y sean semejantes. Ajá. Exacto, hice Este razonamiento. Sí. ¿Regla de 3? ¿Regla de 3? No, esto va a ser proporcionalidad. Pero la regla de 3 es proporcionalidad, sí. Y entonces... Bien. Y ahí me dio de resultado que X es igual a 37,5. A 37,5, sí. Bien. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué operaciones hicieron? A ver, chicos. Regla de 3, ¿cómo harías, Emi? No, digo yo nomás, porque parece una regla de 3 eso. Como lo planteé, como lo escribí, sí. Y Claro, bueno, vos lo podrías haber pensado así, como una regla de 3. ¿Y qué haces en la regla de 3? ¿A qué es igual de X?
No hice la cuenta. O sea, hay que hacer 15 por 25 Eso, dividido 10. a eso me refería. 15 por 25 dividido 10. Sí. Bueno, entonces yo podría decir que 15 es a 10, 15 por 25, ¿no? Como X es a 25. Lo podía escribir también de esta manera. ¿Sí? Y esto en vez de regla de 3 ya sería una proporcionalidad. Entonces, entre estos dos, lo que habría que hacer es multiplicar en este caso. Porque los que hicieron, a los que le dio 1, 10, ¿qué hicieron, Elizabeth? Lo que hicieron es que, bueno, si de alto se sumó 15 centímetros más, de largo también le sumaría otros 15 centímetros más y llegarían a 30 centímetros. A 30. Y entonces lo que pasa es que la imagen se deformaría, porque para ampliar tenemos que multiplicar, hacer una regla de 3, que es lo que estamos haciendo, multiplicar por un coeficiente, y no sumar. Es muy común que cuando vayan a cambiar la imagen, se sume en vez de multiplicar. Y eso está mal, porque se deforma. Bien, entonces habría que multiplicar. Para eso existe, nosotros ya no lo llamamos regla de 3, lo vamos a llamar razón y proporción. Primero vamos a ir analizando qué es una razón, para lo cual ustedes van a tener que tener medida de un segmento. ¿Por qué? Porque la razón entre dos segmentos es el cociente entre sus respectivas medidas. Si yo voy a hacer la razón entre dos segmentos, no puedo dividir el segmento, porque el segmento es una figura geométrica, es una sucesión de puntos. Sí los puedo sumar porque los pongo consecutivos, entonces todos los puntos de uno y otro conjunto. Pero multiplicación y división de segmento por segmento no existe. Yo no puedo hacer AB dividido CF, por ejemplo, estos son dos segmentos, no existe la división. Sí puedo dividir sus medidas. Por ejemplo, si AB mide 9 centímetros y CF mide 3 centímetros, ¿sí? Entonces estoy haciendo una división. Si yo les pregunto, ¿cómo es el segmento AB con respecto a CF? ¿Ustedes qué me dicen? El triple. El triple. Y esto es una razón, ¿sí? La razón entre estos dos segmentos va a ser 3. ¿Sí? Este segmento es 3 veces más grande que este. Entonces existe una razón. Podría ser la mitad, y esta razón sería un medio. Hay diferentes posibilidades. Para eso no puedo dividir segmentos, lo que tengo que hacer es dividir medidas. Si ustedes se fijan, yo acá puse centímetros, pero no siempre son centímetros. Vamos a tomar una medida unidad cualquiera, ¿sí? Para no caer en centímetros. Entonces, a esa medida unidad la vamos a llamar, ¿ustedes ven lo que yo estoy compartiendo, que yo se los mandé a ustedes la semana pasada? Sí. Bien, entonces, sea U un segmento no nulo que consideramos la unidad, la medida de un segmento cualquiera A va a ser un número real, K, no negativo, de tal manera que al segmento A va a ser K por esa unidad de medida. ¿Sí? Por ejemplo, el segmento AB va a ser 9 por esa unidad de medida,
que consideramos, en este caso, centímetros. ¿Sí? Entonces, al segmento AB va a medir K unidades. Y acá le pusimos que este valía 9 centímetros. Acá le pusimos unidad para hacerlo más general. ¿Estamos? Bien, entonces... ¿El 9 sería K o entendí mal? El 9 es el K, sí, sí, sí. En este caso, el 9 es K. Yo tengo, a ver, ¿viste lo que dice acá en la pantalla? Que dice A es igual a K por U. ¿Sí? Mira. El segmento A es igual a un número real no negativo por U, por unidades. Entonces, el segmento que yo había nombrado antes, AB, la K va a ser 9 y le dejé unidades. Si querés le pones centímetros. Pero por ahora vamos a hacer toda unidad porque ahora vamos a ver cómo cambian las unidades cuando hagamos tales y ya no van a ser todos la misma unidad. Bien. Entonces, el segmento nulo, pues los extremos coinciden, verifica que la medida en esa unidad que nosotros tenemos va a ser 0. Al segmentito U le llamamos el segmentito unidad. ¿Sí? Bien, para que 4 segmentos sean proporcionales, dados un cierto orden, van a ser proporcionales si las razones entre los dos primeros es igual a la razón entre los dos segundos. Entonces, nosotros tenemos ahí la notación que vamos a usar para los segmentos A, B, C, D, en este orden, y lo escribimos de esta manera, que se lee, si podemos seguir, vamos. Está pensando la computadora. Está muy lenta hoy. Está como la dueña, me parece. Leemos que el segmento A es al segmento B, perdón, como el segmento C es al segmento D. Los elementos de la proporción tienen diferentes nombres. Entonces, vamos a hacer. Cuando hacemos esta proporción, son dos razones que son iguales entre sí, pero se acuerdan que son la medida de A, la medida de B, la medida de C y la medida de B. Yo se las voy a poner en ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, A mide 2, B mide 4, C mide 3. ¿Cuánto va a medir D para que esto sea una proporción? Quiere decir que la razón de la primera sea igual a la segunda. Sí. ¿Eh? No te escuché de mí. 6 de casualidad. 6. 6, está bien. Perfecto. Así se mantiene la igualdad. La razón en estas dos, ¿cuál sería? 2. ¿Te parece que este es el doble, el de arriba? A es el doble de D. ¿Sería un medio? Sí. La razón es un medio. Si yo hago el cociente entre los dos segmentos, 2 dividido 4 me da un medio, 3 dividido 6 me da un medio, ¿sí? La razón es un medio. Podríamos haber dicho, yo tengo un segmento de 8, y otro de 4, acá la razón, ¿cuánto sería? Acá sí, Emi. Ahí sí es 2. Acá es 2, sí. Y voy a tener otro de 10 para que la razón siga siendo 2. ¿Cuánto va a medir el otro segmento?
5. Sí, bien. Bien, de esto se trata, de mantener una... A esto le llamamos proporción, ¿sí? Tengo varias razones, pero siempre tiene que tener el mismo cociente o número que multiplica. Bien. De acuerdo a cómo están ubicados, a lo que llamaríamos en esto, que parecen fracciones pero no son fracciones, los numeradores, estos serían los antecedentes, y los que están debajo serían los consecuentes. Entonces, si yo hablo de antecedente, hablo de los segmentos que están arriba, y si hablo de consecuente, hablo de los segmentos que están debajo. ¿Sí? Bien. Acá igual en el apuntecito lo tienen, ¿sí? De la misma manera, al segmento A y al segmento D los vamos a llamar extremos, y al segmento C y al B medios. En una proporción vamos a tener extremos y medios. Podemos trabajar con las proporciones, ¿sí? No sé si habrán escuchado en algún... Esto se da en segundo año del secundario, así que es muy posible que hayan escuchado que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces yo puedo hacer A por D y B por C. A ver. Puedo hacer el producto de los extremos por el producto de los medios. Entonces yo voy a hacer 8 por 5 va a ser igual a 4 por 10. A ver. Ven que en esta proporción multipliqué los extremos por los medios. ¿Y está bien? ¿Me sigue manteniendo la igualdad? Sí. Sí, 8 por 5, 40, 4 por 10, 40. Hay ciertas operaciones que están permitidas mientras se mantenga la razón entre estos dos cocientes. A ver, si yo... Por ejemplo, voy a cambiar los medios de lugar. Y voy a hacer 5 cuartos es igual a 10 octavos. Miren, en esta razón cambié los medios de lugar. El 5 lo puse acá y el 8 acá. Me quedó 5 y 8. Y me quedó 5 cuartos es igual a 10 octavos. ¿Está bien? ¿Se mantiene acá una proporción? ¿Esto es una igualdad? No. Sí, sigue siendo una igualdad. Lo Pero que son el cambia... doble. ¿Cómo? Que son el doble. Claro, esta con respecto a esta. Pero si yo busco una razón, la razón acá va a ser 5 cuartos y acá también va a ser 5 cuartos. Lo que va a cambiar entre esta proporción y esta proporción va a ser la razón, porque acá la razón era 2 y acá la razón es 5 cuartos. Pero se mantiene la proporción, sigue habiendo una igualdad. Lo que yo no puedo hacer, por ejemplo, es dar vuelta una de las dos razones.
esto estaría bien, ven, yo doy vuelta a este y mantengo la otra. Esto estaría bien, se mantiene una igualdad. Yo digo acá, 4/8 es, 4 es a 8, como 10 es a 5. No, no es igual. No es igual, ¿sí? Porque lo primero, 4 es la mitad de 8 y 10 es el doble de 5. O sea que no hay razón, no se mantiene la razón. Esto no es una proporción. Generalmente esto en segundo año se da, pero con la parte numérica, la relación de las tazas, tengo que hacer una torta, tengo dos tazas, o tengo que recorrer un camino, o hacemos escalas. Hay otras formas de verlo, pero sigue siendo la proporción. Lo que pasa es que ahora nosotros lo estamos enfocando en vía a los segmentos, cómo podemos relacionarlos, para poder llegar a figuras semejantes. ¿Sí? Para que dos figuras sean semejantes, los lados van a tener que ser proporcionales. Si yo tengo un triángulo y después tengo otro triángulo, y un lado es el doble de uno de los lados, los otros dos también tienen que ser el doble del otro. El triángulo, si no, se deformaría, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando hagamos, como decía. Bien, en este caso los segmentos son antecedentes, relaciones consecuentes, asimismo los extremos, con los medios, vamos bien, y acá hay algunas modificación de las proporciones. Por ejemplo, dada la proporción A es a B como C es a D, siendo su razón K, pongamos que la razón sea 2, no sé, podemos modificar... Hola, Nadia. No hay problema. Podemos modificar la razón. A ver. Vamos a hacer números más chiquitos. Por ejemplo, 1 es a 2 como 4 es a 8. La razón es un medio en las dos, ¿no? Se mantiene la proporción. Si yo multiplico tanto los antecedentes como los consecuentes en los dos casos por 2, ¿se mantendrá la proporción? Sí. Sí. ¿Y la razón va a seguir siendo la misma o cambia? Voy a tener 2/4 y 8/16. ¿La razón cuál va a ser? Bueno, multipliqué ambas razones por 2 en antecedente y consecuente. Me quedó 2/4 y 8/16. ¿El 2 qué es de 4? Mitad, ¿Y el 8 qué es de 16? también. La mitad. Bien, la razón se mantuvo. Sigue siendo un medio que era la razón de acá arriba. Bien. Si en vez de multiplicar antecedente y consecuente, multiplicáramos solo el antecedente, que sería el primero, me hubieran quedado 2 es a 2, como 8 es a 8. Bueno, me quedó una bastante rápida, ¿no? Es decir, la razón, la proporción sigue existiendo, lo que me va a cambiar es la razón. Si esta razón era un medio, si yo multiplico solo los antecedentes, la razón me quedó 1. Por eso es que acá dice que la razón se va a convertir en 2K. Sea lo que sea la razón de arriba, es el doble. Si en vez de tener un medio, a ver, vamos a hacer otra que sea más distinta. 6/3 es
a 8/4. ¿Sí? ¿Quién es K? ¿Quién es K en esta proporción? Dos. Bien. Y si yo doy vuelta, acá yo di vuelta tanto antecedente como consecuente en las dos. ¿Cuál es la razón? Un medio. Un medio. Entonces, lo que me quedó es 1 sobre K. Si acá era 2 y acá me quedó un medio, me quedó 1 sobre K la razón. Sigue habiendo proporción, pero me cambia la razón. ¿Sí? Bien. En este, lo que hicimos es permutar las dos razones y obviamente que se va a mantener la proporción y la razón va a seguir siendo K. Acá hicimos un cambio de, si A era B como C es AD, lo que hicimos es un cambio de medios, y ya lo habíamos visto, que se mantenía la proporción, lo vimos recién, pero lo que me cambió es la razón, era otra cualquiera distinta, entonces en vez de ponerle K, le voy a poner otra letra, es M, ¿no? En vez de ser 2 era 4/5, bueno, entonces me cambió la razón. Y esto es como para que hagamos cuentas y nos entretengamos. Todo esto, si hacemos todas estas operaciones con las proporciones, se mantiene. La razón va a ser distinta, pero se mantiene la proporción. Eso lo hacen tranquilitos ustedes solos. Bien. Depende cómo estén ubicados los segmentos en una proporción, van a llevar distintos nombres. Por ejemplo, vamos a considerar acá la X. Si yo tengo A es a B como C es a X, X lo vamos a llamar cuarto proporcional. El que está en el último lugarcito de la proporción se llama cuarto proporcional, es el cuarto elemento. ¿Sí? Si yo tengo que calcular algo y el segmento que está en el medio, acá, perdón. Que es este que está X, está en los dos medios, a esto se le llama que X es medio proporcional. Van a ver después cuando veamos Pitágoras, que un segmento es medio proporcional entre la altura y la hipotenusa. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar en la proporción a ese segmento? Precisamente donde están los medios de la proporción, como en esta X. Yo sé que esto es bastante abstracto y después lo vamos a ir poniendo en práctica, ¿sí? A medida que vamos trabajando. Y el segmento tercero proporcional es cuando, dados dos segmentos nada más, A y B en un cierto orden, el segmento X es el tercero proporcional, si uno de los dos segmentitos se repite en los medios. El tercero proporcional realmente no lo vamos a usar, pero el cuarto proporcional y el medio proporcional sí. Entonces ya vamos a ir sabiendo de qué se trata. Perdón, tengo muchos mensajes. Bien. Bien. Bueno, para poder entrar en el teorema de Tales, lo que tenemos que ver ahora es de qué se trata la proyección paralela. Existen proyecciones, supongo que en el secundario, si vieron algo de física,
o en IMS, no sé, habrán proyectado vectores sobre los ejes cartesianos. ¿Sí? ¿No? No. ¿Están ahí? Sí, sí, acá estoy. Sí, nadie. Que viene viajando encima, pobre. Bien. Estoy bajando del sur. Bueno, está bien. No, tranquila, pero el resto está ahí, pero no aparece. Bien. Entonces, eso sería una proyección ortogonal porque la proyección, la iluminación, como quieren que transporten unos puntos en otros, lo van a hacer en forma perpendicular, por eso le vamos a llamar proyección ortogonal. Y a esto le vamos a llamar proyección paralela. Ahora ya paso al GeoGebra para mostrarles de qué se trata. Es una aplicación biyectiva. ¿Qué era? ¿Se acuerdan que era una transformación biyectiva? Que a los puntos de una figura o de una imagen le corresponden los puntos de otra, ¿sí? Y a cada punto de la segunda le corresponde una preimagen en la primera. ¿Se acuerdan? Como una función. Bien, es una función en geometría. Es una aplicación biyectiva entre los puntos de una recta A y los puntos de una recta B, de modo que a cada punto de A de la recta se le asigna un punto A' de la recta B, tal que la recta A' es paralela a una recta dada que vamos a llamarla la recta dirección. Bien. Vamos a hablar también de imágenes de estos segmentos. Yo voy a tener una recta A. Y voy a tener una recta B. Vamos a tener puntos en la primera recta. Se corta en cualquier momento, abrimos el otro, ¿sí? Bien. Y tenemos que buscar la imagen de estos puntitos que están sobre esta recta A en la recta B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo en cuenta una recta guía o recta dirección. No la voy a hacer horizontal porque ahí está. A esta recta la llamo D. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. Vamos a hacer la imagen de todos estos puntos en forma paralela a la recta D. Por esto se llama proyección paralela. Entonces yo voy a trazar una recta paralela D que pase por A y la intersección de esa recta con B me va a dar A'. Sí. ¿Qué? Pero la recta D, ¿tiene alguna dirección en particular o es solamente No, para la pones referencia? vos. La pones vos, pero todo el resto de los puntos se va a guiar por esa. Y esa recta D no se mueve. Ah, está bien. Bien, lo pongo así porque si no, no me lo puedo. Y así vamos a hacer todas las imágenes, ¿sí? Entonces vayan trazando todas las paralelas
a D que pasen por B y por C. Esto no necesariamente tienen que ser congruentes, ¿sí? Bueno, me equivoqué, puse renombre. Bien, ahora sí. Bien, con esta proyección, depende cómo sea la inclinación de la recta A o de la recta B, el segmento AB no va a ser congruente con AB', ¿o sí? ¿Lo mido para que estemos seguros? Entre AB y A'B', no hay no tiene por qué ser congruentes, ¿sí? Sí. Bien. Pero hay una propiedad, como a cada puntito de AB le corresponde un puntito de A'B', hay una relación biyectiva. Si yo sobre la recta A voy a tener un segmento congruente a AB, sus imágenes, ¿cómo van a ser entre sí? ¿Iguales? Iguales, sí, lo vamos a probar. Voy a buscar un punto que esté sobre la recta A. Lo vamos a verificar, no lo vamos a demostrar, ¿sí? Porque la demostración sería larga. Lo voy a llamar D. Y busco la imagen, entonces, ¿yo busqué un puntito de la misma distancia? Sí, porque es una circunferencia, ¿no? Pero bueno, lo corroboramos acá tomando la medida. Bueno, no quiere. Ahí está. Y ahora busco la imagen de D en la recta B. ¿Cómo lo hago?